Bueno, hermanos, bienvenidos. Si pueden abrir sus Biblias en el libro del Génesis, el capítulo 6, se encuentra el texto que vamos a estudiar esta tarde. Como había aparecido en el boletín la semana pasada, lo pospusimos y hoy vamos a enfocarnos en este texto. Hace algunas semanas con los hermanos de la escuela dominical para adultos estábamos revisando alguna información importante del libro del Génesis. Y llegamos a este capítulo 6 y estuvimos hablando un poco sobre los Nefilim o los gigantes y lo que estaba sucediendo aquí en este tiempo en la tierra, en los días de Noé. Y me pareció importante profundizar más, porque fue una discusión muy breve la que tuvimos ese día de este capítulo 6 y pensé que fue importante o sería importante ahondar en este tema y por también motivos personales quería yo también profundizar en un tema como este, así que me quedó la curiosidad y empecé a leer más y más sobre este capítulo 6 y quería compartir con ustedes lo que podemos aprender de un capítulo y de un pasaje como este, enfocándonos en los primeros 5 versículos, pero también podemos llegar hasta el versículo 8. Este pasaje es uno de los pasajes más enigmáticos en toda la Biblia. Un autor experto en el Antiguo Testamento de apellido Casuto, él dice: este es el pasaje más oscuro de todo el Pentateuco. De los primeros 5 libros de la Biblia, él considera es el pasaje más oscuro. Otro autor llamado Sarna, también experto en el Antiguo Testamento, dice acerca de este pasaje: es el más extraño de todo el relato del Génesis. Y yo creo que debemos estar de acuerdo con eso, porque cuando lo leemos nos damos cuenta que este es uno de esos pasajes no fáciles de entender y suponen algunos retos de interpretación por lo que vemos allí. No estamos acostumbrados a ver lo que vemos allí, no es parte de nuestra experiencia humana, no lo vemos alrededor de nosotros e incluso para algunos parece imposible de creer lo que estarían leyendo allí. De allí que algunos han propuesto diferentes tipos de interpretaciones. Yo quiero adelantarles que la interpretación que yo tomo personalmente de este capítulo 6, los primeros versículos, es lo que se podría denominar como una interpretación sobrenatural. Una interpretación sobrenatural versus o en oposición a lo que otros toman como postura, una interpretación natural. ¿Ok? Voy a explicarles qué significa esto, pero este es un relato, está escrito en forma de relato, es lo que escribe Moisés para el pueblo de Israel. Así que no es una leyenda, no es poesía hebrea. Este es uno de esos textos, y de hecho ningún texto de la Biblia, que no podemos permitir que sea interpretado de manera alegórica o espiritualizada. La interpretación de este pasaje ha tenido una unidad y todos la interpretaron siempre, tanto los israelitas en tiempos del Antiguo Testamento, los judíos en el tiempo intertestamentario, antes y durante el Nuevo Testamento, los primeros cristianos lo interpretaron de la misma manera que los judíos y los israelitas en el Antiguo Testamento. Y así fue, los padres de la iglesia lo interpretaron de la misma manera hasta el siglo IV. El siglo IV, con Agustín de Hipona, la interpretación de este pasaje empezó a cambiar. Y muchos creyentes hoy lo ven desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Agustín de Hipona. Pero tenemos toda una historia de interpretación de este pasaje que en realidad tiene una unidad y una coherencia. Y creo que esa es la interpretación preferida y es la que yo voy a presentarles en esta tarde. Pero este es más que un relato. No es solo un relato de un acontecimiento pasado, aquí tenemos teología también. Esto es teología y lo que Moisés busca enseñar es teología. Vemos el pecado del hombre no tiene límite. Eso es lo que encontramos aquí. Encontramos que la paciencia de Dios sí tiene un límite. Y encontramos también que la gracia de Dios es ilimitada, porque siempre encuentra la manera de redimir y de salvar a la humanidad de su propio desastre. Y eso es lo que hace la gracia de Dios al final de este recuento de Moisés. Y ahora lo que vamos a descubrir es
lo que Moisés se dispone a responder es una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Dios decidió destruir a la humanidad? ¿Por qué Dios decidió destruir a la humanidad? ¿Por qué Dios llega a la conclusión del versículo 7? El versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo Dios llegó a esa conclusión? ¿Qué pecado fue tan horrendo que le llevó a Dios a tomar esta decisión? ¿Cuál fue el pecado que produjo tal desagrado en Dios que no pudo soportar ver a la humanidad viva y tuvo que destruirla? Y no estamos hablando del juicio de Dios aquí sobre una ciudad, sobre una aldea, o ni siquiera sobre una nación, o ni siquiera sobre un imperio, sino sobre toda la humanidad que existía hasta ese entonces. Este es el juicio de Dios. Tal fue el juicio de Dios en el diluvio que el Nuevo Testamento lo compara en varias ocasiones con el juicio de Dios que vendrá en los tiempos del fin. Y solamente esa comparación tiene. Ahora vamos a descubrir, Moisés responde esa pregunta y en el proceso él nos enseña varias verdades importantes. Noten lo que dice este pasaje, voy a leerlo. En Génesis 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y lo dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo primero que empezamos a notar aquí en el versículo 1 es algo fácil de entender, creo yo, y cada uno de ustedes lo puede entender, y es el simple hecho que la humanidad empezó a multiplicarse. El versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, la multiplicación del hombre. Ahora, no necesitamos mucha explicación para eso. En el capítulo anterior, el capítulo 5, lo que hace Moisés es darnos la descendencia de Adán hasta Noé. Y en esta serie de descendencias, desde Adán hasta Noé, tenemos una lista de nombres. Y estos hombres, sabemos por este relato de Moisés, que vivieron mucho más que una sola generación para nosotros, que 100 años. Ellos vivieron hasta más de 900 años. Así que es fácil para nosotros imaginarnos cómo era parte de la experiencia humana el reproducirse. La gente se estaba reproduciendo. Lo que nos dice aquí el versículo 1 del capítulo 6 es que nos habla de reproducción. El ser humano se está reproduciendo y este había sido el mandato de Dios a Adán y a la humanidad de multiplicarse. Y ellos lo están haciendo, así que esto no tiene nada de malo, lo que significa que la vida humana está avanzando normalmente como Dios tuvo la intención que lo hiciera. Los hombres estaban casándose con mujeres y estaban procreando hijos, y sus hijos estaban haciendo exactamente lo mismo y procreando nietos. Como decía el capítulo anterior, es una ilustración viva de esto. Y podemos pensar que la explosión en reproducción humana avanzó mucho más rápido que la de hoy para nosotros, porque ellos al vivir más de 900 años, imaginen cuántos hijos pudieron haber tenido viviendo más de 900 años, o cerca de 900 años. Así que la reproducción fue abismal.
No podemos saber, es imposible saber cuántas personas existían para el tiempo de Noé, pero debemos asegurar que era un gran número de personas. La humanidad en verdad se estaba multiplicando a pasos agigantados y relativamente en poco tiempo. En poco tiempo. Así que lo que tenemos aquí es perfectamente normal y es algo bueno. Ahora, al final del versículo 1, aparece una frase que debería llamarnos la atención. Dice al final del versículo 1, después de que los hombres estaban multiplicando sobre la faz de la tierra, dice, y les nacieron hijas. Y les nacieron hijas. Ahora de nuevo, esto es perfectamente normal, pero llama la atención el hecho de que el autor se enfoque en las mujeres y no en los hombres. Noten que él no dice que les nacieron hijos, sino hijas mujeres. Así que es perfectamente normal, excepto por el hecho de que él se enfoca en mujeres aquí. Y la razón por la que él se enfoca en mujeres al final de este versículo 1 es por lo que va a decir en el versículo 2. La razón no es porque solo estaban naciendo mujeres, sino hombres. Obviamente eso no tendría sentido. Estaban naciendo muchos hombres y muchas mujeres, pero el autor para sus propósitos solo se enfoca en las hijas de los hombres. Obviamente estas son mujeres, son seres humanos que son mujeres y estaban naciendo. Y el autor las menciona ya y él explica por qué menciona a las mujeres en el versículo 2. Y en el versículo 2 lo que comenzamos a ver es ahora sí la unión de los hijos de Dios con estas mujeres. Noten el versículo 2, dice que viendo los hijos de Dios, o podemos traducirlo también cuando vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, lo que tenemos aquí es que el pecado del hombre no tiene límite. El pecado de la creación de Dios en su rebelión contra Dios no tiene un límite. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esto supone un reto de interpretación para muchos, porque la pregunta es, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Esa es la gran pregunta que a muchos ha quitado el sueño en un pasaje como este. El versículo 2 nos dice que estas mujeres contrajeron matrimonio. Estas mujeres se casaron. Eso no está mal. La cuestión aquí es con quiénes se casaron. Y esto es lo que hace a este pasaje único en toda la Biblia. Esto es lo que hace a este pasaje el más extraño de casi todos los que podemos ver en la Biblia, incluso casi imposible de creer. Si es que lo entendemos como yo propongo explicárselos en esta tarde. Ellas se casaron con los hijos de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay diferentes propuestas de esto y algunos han dicho que los hijos de Dios pueden ser la descendencia de Set. La descendencia de Set. ¿Por qué dicen esto? Porque al final del capítulo 4, cuando se habla del nacimiento de Set, en oposición al nacimiento de Caín, Abel había sido asesinado por Caín y Dios le da otro hijo a Adán y Eva que es Set. Y cuando Set nace, dice versículo 26, 4:26, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y de allí ha venido la interpretación de que la descendencia de Set, por medio de Enos, fue una descendencia que se dedicaba a adorar a Dios, versus la descendencia de Caín, que se dedicaba a rebelarse en contra de Dios. Y yo creo que eso tiene algo de sustento bíblico, porque aparentemente el autor pone a las dos descendencias en oposición aquí. Sin embargo, la explicación de muchos utilizando este capítulo 4 y la descendencia de Set es que cuando acá en el capítulo 6 el autor habla de los hijos de Dios, ellos dicen que estos hijos de Dios son seres humanos normales, común y corrientes, pero son llamados hijos de Dios porque ellos son la descendencia de Set que adora a Dios.
Y por lo tanto, como son hombres espirituales, son hombres que adoran a Dios o pertenecen a Dios, tienen este calificativo de hijos de Dios. Así se los llama en este pasaje. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema aquí es que ellos afirman que esta descendencia de Set, los hijos de Dios, se casaron con los descendientes de Caín. Estas son las mujeres. Y ellos dicen, este fue el pecado que produjo la destrucción en el diluvio. Una cosa que yo diría es que este pasaje no habla de la descendencia de Set, y este pasaje no dice nada explícitamente tampoco acerca de la descendencia de Caín, hablando de las mujeres. ¿Notan eso? Digo, si tú y yo vamos a interpretar la Biblia, debemos interpretar la Biblia por lo que dice, ¿verdad? No por lo que no dice. Y este pasaje no dice que los hijos de Dios son los hijos de Set o la descendencia de Set. Y tampoco dice que las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. La Biblia no dice eso, al menos este pasaje no lo dice, y yo creo que debemos detenernos allí y hacernos la pregunta, ¿realmente esta es una postura que tiene sustento bíblico? ¿Es más una postura impuesta sobre este pasaje? Y yo creo que es una postura impuesta sobre el pasaje. No creo que los hijos de Dios sean seres humanos. No son seres humanos, no son los descendientes de Set. Ahora, otros han dicho que los hijos de Dios son hombres, pero que fueron hombres importantes, guerreros, héroes, reyes, y por lo tanto fueron divinizados, más o menos como los césares del Imperio Romano, o Faraón en Egipto, o reyes antiguos, que era común divinizarlos, tenerlos como dioses o semidioses. Ellos dicen, los hijos de Dios son llamados hijos de Dios porque ellos creían que eran dioses, y otros creían que ellos eran dioses. Y hay leyendas de religiones antiguas mesopotámicas que hablaban de reyes, que eran como semidioses, pero no eran más que seres humanos. Y si tú les preguntas a estas personas, ok, ¿y cuál fue el gran pecado? ¿Cuál fue el gran pecado que ellos cometieron, que produjo tal desagrado en Dios que decidió destruir toda la humanidad? Y ellos dicen, bueno, el gran pecado que ellos cometieron fue que estos hombres que se creían dioses comenzaron a tener un harén de mujeres. Empezaron a casarse con muchas mujeres, como hicieron los reyes después en el tiempo, y ese fue el pecado, por eso Dios decidió destruir a la humanidad. Y uno dice, ok, el problema es que no veo ese pecado relatado aquí. No vemos que Moisés nos esté diciendo explícitamente que el pecado fue que ellos estaban casando con muchas mujeres. No es claro en el texto, no está allí, y de nuevo parece ser una explicación impuesta sobre el pasaje, y en verdad, si este fue el pecado de estos hombres, Dios probablemente hubiese destruido a la humanidad casi en cada generación, porque esto es lo que hicieron los reyes siempre en la antigüedad, tener un harén de mujeres. Así que no parece probable una explicación como esta. Una más, les doy una más, y una más que es errónea, pero se acerca a la que creo es la postura correcta. Muchos dicen que los hijos de Dios no son hombres, son ángeles. Y estos ángeles lo que hicieron fue poseer cuerpos humanos de hombres, y con esa posesión demoníaca, como nosotros llamaríamos, con esta posesión de hombres, se unieron en matrimonio a mujeres y comenzaron a procrear. Y este fue el pecado que a Dios le desagradó tanto que decidió destruir a la humanidad. Ahora, yo creo que esta explicación está más cerca de la postura correcta, sin embargo, debemos añadir. Recuerdo, estaba leyendo a Ives Carballosa y él decía, yo creo que son ángeles caídos que toman posesión de hombres, son endemoniados, hombres endemoniados, controlados por demonios que se casan con mujeres y procrearon una raza de gigantes que aparece más abajo en el versículo 4. Yo estoy de acuerdo casi en todo con esa postura, excepto por una, que el texto nunca afirma que haya posesión demoníaca aquí. De nuevo, esa es una explicación impuesta es una suposición lógica, una suposición teológica, pero el texto mismo no nos está diciendo que ángeles caídos poseyeron cuerpos de hombres. A menos no es lo que el texto nos dice.
¿Qué significa esto entonces? ¿Cuál debería ser la identidad de los hijos de Dios? Bueno, aquí hay un pecado, y el pecado que encontramos aquí es el pecado de lujuria, al menos inicial. Noten el versículo 2, dice que viendo, o cuando vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, es decir, hay una atracción física. Y hay una atracción sexual aquí. Ellos ven a las mujeres y consideran que las mujeres son atractivas. Ahora, no necesariamente eso es malo. Lo que está sucediendo aquí es algo diferente. Dice, tomaron para sí mujeres. ¿Qué significa esa frase? Se casaron. Se casaron. ¿Ok? Y escogieron entre todas ellas. Uno podría decir, ok, si los hijos de Dios son hombres que son atraídos por mujeres y se casan con estas mujeres, me parece que ese es el relato de toda la humanidad. Al menos no me parece que es un relato que explique de manera suficiente por qué Dios destruyó a toda la humanidad. Si esto es algo que siempre ha sucedido en nuestra historia. Así que debe ser algo más. O debe haber algo más aquí. Ellos están haciendo tres cosas al menos. Están codiciando a las mujeres, están casándose con las mujeres, y más abajo se nos dice que ellos están procreando con estas mujeres. Tres cosas importantes. Y tres cosas importantes que no necesariamente explican por qué Dios habría decidido destruir a toda la humanidad, pero son tres cosas que ellos estaban haciendo. Así que yo creo que hay algo diferente aquí. Yo creo que hay algo extra que explica mucho mejor por qué Dios decide destruir a la humanidad. Es un pecado sexual, sí, pero que involucra un nivel de degradación mucho mayor, que incluso hasta ahora nosotros no lo hemos vuelto a ver en nuestro tiempo, de un alcance mucho mayor que probablemente ni siquiera podamos imaginar. Y que sería increíble para nosotros, imposible de creer si no fuese porque la Biblia lo describe. Digo, si alguien te lo contara, tú lo tomarías como este tipo de películas de ciencia ficción, en las que estas cosas no pueden suceder, es imposible que sucedan, pero de pronto lees tu Biblia y es exactamente lo que está diciendo la Biblia. Y creo que de allí muchos comentaristas han optado por la posición de creer que hijos de Dios son hombres. Porque es imposible o difícil para ellos creer lo que se supone que Moisés está diciendo aquí. Y en efecto, adivinaron bien, la posición, yo creo la más correcta, es que hijos de Dios es una referencia a demonios. Es una referencia a ángeles. Esta frase, hijo de Dios, se usa en el Antiguo Testamento para hacer referencia a ángeles. En el libro de Job 3 veces aparece en el capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 38, y se hace referencia a los ángeles, incluso de entre ellos Satanás, como hijos de Dios. Y hay otros pasajes también donde aparece esta misma frase para hacer referencia a ángeles. Así que yo creo que son ángeles. Ahora, algo que les podría romper la cabeza a ustedes en esta tarde, es que es fácil y más lógico para nosotros, como diría Vizcarballosa, pensar que estos demonios poseyeron cuerpos humanos y se unieron a mujeres. Pero no es lo que el texto dice. Y yo creo que lo que el texto nos deja pensando simplemente es con una conclusión de que estos ángeles caídos, siendo ángeles, y esta es la parte que ustedes verían imposible de creer, siendo ángeles, se vieron atraídos hacia mujeres. Y debido a esto, tomaron una forma humana. Y en esa forma humana escogieron a mujeres y se casaron con ellas. Y dicho sea de paso, nada en este texto nos comunica de que esto fue algo forzado. No vemos aquí, al menos no explícitamente, de que estos ángeles o hijos de Dios hayan violado o tomado por la fuerza a estas mujeres. Todo en el texto más bien parece indicar de que las mujeres estuvieron de acuerdo con esta unión. De que esto fue algo voluntario también de parte de ellas, de que ellas fueron cómplices en esta unión.
Ahora, yo sé lo que ustedes pueden estar pensando. ¿Cómo un ángel o un ángel caído puede ser atraído físicamente hacia una mujer y puede tomar una forma humana y en la forma humana unirse física y sexualmente con una mujer, un ser humano, y procrear un hijo? Esto probablemente ni siquiera lo ha visto en películas. Pero, de nuevo, tenemos que encontrarnos con el texto, no con lo que es inverosímil en nuestra mente humana, sino con lo que el texto nos está casi obligando a creer. Y yo creo que esta es la postura a la que el texto nos lleva. Como yo les decía, ellos hicieron estas tres cosas: codiciaron, se unieron a ellas físicamente y procrearon hijos. Estas tres cosas. Y estas tres cosas producen lo que más abajo vamos a ver como la raza de gigantes que aparece en el versículo 4. Ustedes dicen, eso es imposible. Eso es imposible. Y alguien podría pensar, bueno, esto es imposible porque Jesús enseñó sobre los ángeles en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dijo Jesús sobre los ángeles en el Nuevo Testamento? Jesús dijo que los ángeles no pueden tener relaciones con personas. No es lo que Jesús dijo explícitamente. No debemos asumir lo que Jesús dijo, debemos decir lo que Jesús dijo, no afirmar lo que Jesús no dijo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Jesús sí dijo cuando le hicieron esta pregunta sobre la resurrección? ¿Se acuerdan los saduceos que no creían en la resurrección y pusieron una historia delante de Jesús sobre una mujer que se había casado con un hombre y el hombre murió? Y en la ley de Moisés enseñaba que su hermano tenía que levantarle descendencia, entonces su hermano se casó y se volvió a morir, y después el tercero se casó y murió también, y el cuarto, y así 7 hermanos se casaron con una sola mujer y murieron, y al final la mujer también murió. Y la pregunta de los saduceos es, bueno, en la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, esto era como un caso imposible de resolver para Jesús, supuestamente, que sí creía en la resurrección. Es en la resurrección de quién va a ser esposa ella. Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo. Va a ser un problema, ¿verdad? Ver a los 7 en el cielo. ¿Con quién va a estar? Si todos van al cielo. Y bueno, la respuesta de Jesús, ¿notan? La respuesta de Jesús es interesante porque la respuesta de Jesús en el versículo 30 es, ustedes erran, ignoran las escrituras, porque en la resurrección, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, eso es todo lo que dice Jesús acerca de los ángeles. ¿Notan? Simplemente está diciendo que los ángeles en el cielo, no está diciendo en la tierra, sino los ángeles en el cielo no se casan. Y otra cosa más que deben tomar nota aquí es que en el versículo 30, Jesús está hablando de los ángeles de Dios. Estos son los ángeles santos. Estos son los ángeles elegidos, son los ángeles buenos, no los ángeles caídos. Así que aquí Jesús no está hablando de demonios. Jesús no está hablando de lo que pueden hacer ángeles caídos. Está hablando de los santos ángeles que siempre obedecen a Dios. Él está diciendo, en el cielo ellos no se casan. No se casan. Punto. Pero Jesús no está diciendo que un ángel no tenga la capacidad de tomar forma humana y reproducirse con otro ser humano. Jesús no está negando eso. No es lo que él niega. Y el texto es bastante claro en el versículo 30. Es muy claro. Ahora, el problema, ¿saben? Yo creo, el problema es que hemos estado acostumbrados a pensar de los ángeles como realmente no son los ángeles. Creemos que los ángeles son seres espirituales que no tienen sustancia, que no tienen forma, que no hay nada en ellos, simplemente son seres invisibles. Probablemente por la cultura de fantasmas en nuestra sociedad, no estoy seguro, pero tenemos la tendencia por el platonismo de Agustín de Hipona y de otros más,
que creemos que los ángeles son seres invisibles, son como fantasmas, no tienen sustancia, pero eso está lejos de lo que realmente enseña la Biblia. La Biblia enseña que los ángeles tienen sustancia. Tienen una sustancia que es diferente a la nuestra, no es el cuerpo que nosotros tenemos. Sí, claro, es diferente, pero tienen una sustancia. La Biblia los presenta moviéndose de un lugar a otro. ¿Qué significa eso? Si se mueven de un lugar a otro es porque son materia. Si no, no serían capaces de moverse de un lugar a otro. El único que no necesita moverse de un lugar a otro es Dios. ¿Por qué? Porque Él es un ser espiritual, no tiene cuerpo y es omnipresente. Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Los ángeles no. Y el hecho de que no puedan estar en todos los lugares al mismo tiempo significa que tienen que moverse de un lugar a otro. Y el hecho de que puedan moverse de un lugar a otro es porque tienen algo de materia en su sustancia, como ángeles, como Dios los creó. Además, cada vez que aparecen los ángeles en la Biblia, ¿cómo son referidos? ¿Cómo son referidos? ¿A cómo se los llama? ¿Fantasmas? ¿Cómo los personajes bíblicos que vieron a estos seres, qué palabra utilizan para hacer referencia a ellos? La Reina Valera usa la palabra varón, que no es otra palabra que hombre. Es un hombre. Vi a un hombre. Josué dijo eso en Génesis 18, cuando los dos ángeles más el Señor visitan a Abraham, eran 3 hombres. En el capítulo 19 también de Génesis, de nuevo aparecen estos varones que visitan a Lot en Sodoma. ¿Y se acuerdan lo que pasó allí? Cuando los habitantes de Sodoma vieron a los ángeles, ¿qué quisieron hacer? Quisieron tener relaciones con ellos. Se sintieron atraídos hacia ellos. ¿Qué significa? Que se veían como hombres. Y sabemos que en el capítulo 18 de Génesis, Abraham les preparó comida y bebida y ellos comieron y bebieron. Se hospedaron en la casa de Lot. Eran capaces de tocar objetos, de comer, de sentir. Eso nos dice algo diferente a lo que siempre hemos pensado de los ángeles. Son simplemente seres espirituales incorpóreos como fantasmas que no tienen capacidad como nosotros en nuestros cuerpos. No, es diferente a eso. Y es tan así que Hebreos, el capítulo 13, dice, ustedes conocen este pasaje, Hebreos 13 dice que nosotros podríamos llegar a confundir a personas o podríamos llegar a confundir a ángeles con personas. Nosotros, los cristianos, especialmente si eres un hospedador, si quieres hospedar a otras personas, podrías llegar a hacer esto. Él dice en Hebreos 13, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Así que los ángeles no siempre se manifestaron a los hombres de manera majestuosa, como aparecen en algunos pasajes de la Biblia, sino también de manera humana, en forma humana, tomando forma humana. Yo creo que esto es importante porque esto nos dice que sí es posible que seres como los ángeles puedan tomar forma humana, puedan ser atraídos hacia mujeres, casarse con ellas e incluso procrear con estas mujeres. Y todo apunta, regresando a Génesis 6, que esto es lo que está sucediendo aquí en el versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Todo apunta a esto. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero aún no estoy convencido, porque si esto es el único pasaje que enseña esto, digo, es difícil que siendo un evento tan trascendental, el único que ha sucedido probablemente en la historia de la humanidad, tanto así que produce el diluvio, es imposible que otros pasajes no hablen sobre un evento como este. Y bueno, al hacer esa pregunta, en realidad la respuesta es, de hecho, hay pasajes que hablan sobre esto. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que comentan lo que está sucediendo aquí. Y nos dan incluso un poco más de información. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro,
en el capítulo 2, el apóstol Pedro dice, ustedes vienen a trabajar aquí, vienen a estudiar la Biblia. Vienen a estudiar la Biblia. En primera de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 18. El versículo 18, Pedro está hablando acerca de la salvación y el llamamiento santo. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados, primera de Pedro 2, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Perdón, no es 2, es 3, me estoy confundiendo. Primera de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo, hablando del padecimiento de Cristo, de la persecución por causa de Cristo, Pedro alienta a ellos, porque Cristo mismo padeció. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ok? ¿Y qué pasó cuando Jesús murió? El versículo 19. Dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Espíritus encarcelados. Estos tienen que ser demonios. Y esto es algo pasado. Esto es algo que ocurrió durante la muerte y la resurrección de Jesús. Él fue a proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte a estos espíritus encarcelados. No para salvarlos, sino como una prueba de su victoria. ¿Cuál es la identidad de estos espíritus encarcelados? El versículo 20 dice. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahora no es difícil ver la conexión con nuestro pasaje de Génesis 6. El mismo Pedro nos lleva a Génesis 6. Pedro está explicando Génesis 6. Él está haciendo un comentario de Génesis 6. Pedro no se lo está inventando. Él conoce esto. Y dice, estos ángeles, estos espíritus encarcelados, son los que desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy interesante. Ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y de dónde sacó Pedro que Jesús fue a predicarles? ¿De dónde sacó Pedro que ellos estaban en cárceles? Que estos ángeles caídos se encontraban en cárceles. Bueno, observen lo que dice el mismo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, el versículo 4. Cuando él habla de los falsos maestros, observen lo que dice, porque él vuelve a comentar sobre Génesis 6. Dice 2 de Pedro 2, el versículo 4, porque si Dios, hablando de los falsos maestros, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Cuáles son estos ángeles que pecaron? Dice, sino que arrojándolos al infierno. La palabra para infierno aquí es el tártaros. Es el lugar de oscuridad, de los muertos, de condenación. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Prisiones de oscuridad es sinónimo con lo que nos dice el mismo Pedro en su primera carta, el capítulo 3, versículos de 18 al 20. Prisiones de oscuridad. Y dice, ok, ¿cuándo sucedió esto? ¿De qué está hablando Pedro? Dice el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahora noten la relación que hace Pedro. Dice, y si condenó, versículo 6, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo creo que si solo leemos Génesis 6, es obvio que Moisés está hablando de ángeles caídos cuando hace la referencia de hijos de Dios, uniéndose en matrimonio con mujeres, con seres humanos, y procreando como resultado de esa unión. Y Pedro está comentando sobre eso aquí. Y Pedro está hablando no solamente de lo que él conoce por Génesis 6, sino también de lo que Pedro conocía. Esto era parte del intelectualismo judío
del Nuevo Testamento, ellos conocían también los libros que nosotros llamamos apócrifos. Y uno de estos libros es el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc, que no es un libro inspirado, pero aún así podían contener algunas verdades, tanto históricas como doctrinales o teológicas. En otros casos eran falsas también. Pero en el caso del libro de Enoc se enfoca en Génesis 6. Fue un libro de autoría judía y busca expandir lo que habría sucedido en Génesis 6 y da muchos más detalles de los que no podemos saber si realmente sucedieron o no, porque la Biblia no los confirma, los libros canónicos. Pero uno de esos detalles es que cuando habla acerca de estos ángeles caídos, dice que ellos descendieron sobre el monte Hermón y desde allí comenzaron a hacer lo que describe Génesis 6. Esto no lo sabemos, pero este es un libro que Pedro habría conocido también. Y de hecho, cosas que Pedro dice aquí, las dicen exactamente el libro de Enoc. Así que Pedro principalmente, creo, está usando Génesis 6 y como forma expansiva también este libro de Enoc, que amplía el pecado de los hijos de Dios en Génesis 6. Y noten qué interesante versículo 4, cuando Pedro dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, ya no hay libertad para estos ángeles. Ya no hay tiempo de espera en el que saben que van a ser destruidos, pero tienen algún tiempo y espacio para hacer el mal que quieren hacer antes de ser destruidos. Ya no hay tiempo, simplemente están en prisiones de oscuridad, un lugar de sufrimiento, hasta que llegue el día del juicio final, en que serán echados al infierno para siempre. Me parece interesante el caso de Jesús cuando se encontró con el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes? El endemoniado gadareno. Y tanto miedo tenían los demonios que estaban poseyendo a este hombre que le rogaron, le suplicaron a Jesús que los deje ir al hato de cerdos que estaba cerca, y que le suplicaron que no los eche, que no los tormente, que no los eche en este tipo y ellos usan la palabra abismo. Esa es la palabra que utilizan. No queremos ir al abismo. Y ellos estaban refiriéndose a este lugar a donde estos ángeles caídos fueron echados por haber hecho lo que hicieron en Génesis 6. ¿Y qué es lo que hicieron? Pedro nos da una pista aquí. Él nos da una pista porque habla de los tiempos de Noé, y es cuando lo hicieron, pero también habla del tiempo de Sodoma y de Gomorra. Y sabemos que el pecado de Sodoma y de Gomorra fue un pecado de depravación sexual, a límites poco vistos. Y por esto Dios decidió destruir a estas dos ciudades. Así que hay una similitud aquí con lo que está pasando en Génesis 6. Ahora, hay un pasaje más. Hay un pasaje más que habla sobre, o comenta sobre Génesis 6, y es Judas. Judas, si van a Judas, no les voy a decir el capítulo, a ver si ustedes lo pueden encontrar. El versículo 6. Judas, el versículo 6. Observen lo que dice Judas aquí. Él hablando de falsos maestros, cuando Pedro escribe sobre falsos maestros en su segunda carta, Pedro está diciendo la advertencia: van a venir los falsos maestros, cuidado, aquí les advierto. Cuando Judas escribe su carta, Judas dice: ya están aquí los falsos maestros, así que mucho más cuidado. Y describiendo los falsos maestros, Judas dice en el versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es exactamente lo que dice Pedro. Exactamente lo que dice Pedro. Estos ángeles que se rebelaron están escondidos o reservados en prisiones eternas bajo oscuridad. Así que no es un lugar bueno, es un lugar de sufrimiento. Y estarán allí hasta el juicio del gran día. Noten el versículo 7, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿notan? Hay algo aquí paralelo. Lo que hicieron los ciudadanos de Sodoma y Gomorra es lo mismo que hicieron estos ángeles caídos en Génesis 6.
Dice, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es el pecado. Ahora, ¿en qué consiste el pecado exactamente? Entonces, si regresamos a Génesis 6 con la expansión o la explicación que han hecho Pedro 2 veces y Judas también, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Bueno, lo que nos están diciendo es que esos ángeles están procreando una raza diferente de humanidad con su pecado de lujuria y de codicia. En verdad se están uniendo a mujeres y están procreando una raza diferente. Y esa es la razón por la que en el versículo 3 vemos la lucha del Espíritu de Dios. Hay una lucha en Dios allí. Dice, y dijo Jehová, cuando él vio y contempló esto, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu. Es similar a lo que Pablo dice escribiendo a los tesalonicenses cuando habla de un agente que restringe la venida del anticristo. Él dice que hay un agente que no le permite aparecer, que lo restringe. Y es algo muy similar. Es como que el espíritu se reprime. El espíritu se contrista, el espíritu lucha, el espíritu ruega o trata de convencer a la humanidad, advierte contra el pecado de la humanidad, y eso es lo que describe Moisés, que estaba haciendo el Espíritu de Dios, mientras estos demonios estaban haciendo lo que estaban haciendo con mujeres. Era un caos, la humanidad era un gran caos, y Dios decide al final del versículo 3, sus días serán solo 120 años, este es el límite de la paciencia de Dios. Es decir, van a vivir de hoy en adelante solo 120 años. No significa que en ese momento Dios redujo el año de vida de los hombres. Los 120 años es que en 120 años voy a traer mi juicio. En 120 años va a llegar el diluvio y los voy a destruir a todos. Creo que esa es la mejor forma de entender esto. ¿Saben? Hay algo interesante del contexto de Mesopotamia, donde todo esto habría sucedido. Todo apunta a que este es un evento sobrenatural, de que hijos de Dios son ángeles caídos, que están uniéndose a mujeres. Observen el resultado de esto en el versículo 4, porque de nuevo en el versículo 4 vemos la perversión o el pecado del hombre que no tiene límite. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, la otra gran pregunta de un pasaje como este no solo es la identidad de quiénes son los hijos de Dios, sino también conocer la identidad de quiénes son los gigantes que aparecen en el versículo 4. La palabra hebrea para gigantes allí es Nefilim. Y Nefilim, a pesar de que hay un debate bastante arduo acerca de si es Nefilim o es una palabra muy parecida pero diferente que significaría los caídos. Yo creo que es Nefilim y que el significado de esta palabra es gigantes. De hecho, la Septuaginta, cuando los judíos traducen el Antiguo Testamento al griego y ellos traducen 2 veces esta palabra Nefilim, ellos la traducen como gigas, que significa gigante. No la traducen al griego como los caídos, sino como gigantes. Y yo creo que eso es bastante diagnóstico revelador acerca de cuál habría sido la comprensión mejor de una palabra como esta. Son gigantes, así que la traducción que tenemos en Reina Valera es una buena traducción. Había gigantes. Ahora, cuando ustedes escuchan la palabra gigantes, ¿qué se imaginan? No sé lo que se imaginan. Probablemente de nuevo, ciencia ficción. Ya fue suficiente con ángeles uniéndose a mujeres y todo ese proceso de unirse sexualmente un ángel con una mujer es casi inexplicable. Pero yo creo que eso es lo que el versículo 2 nos está diciendo. Ahora, el versículo 4 está diciendo que había gigantes en la tierra.
Ahora, si la Biblia te dice que había gigantes en la tierra, tú no tienes que concluir que no había gigantes en la tierra. No hay que buscar otra forma de interpretar o de explicar esto, si es lo que las palabras significan, es lo que dice y es lo que hubo en la tierra. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes entonces es una referencia a hombres, personas que tenían una estatura mucho mayor que la estatura normal de las personas que nosotros conocemos entre nosotros. Y es importante reconocer que estos gigantes no eran personas que sufrían de gigantismo, no son personas que tenían problemas en la pituitaria o enfermedades extrañas que los hacían crecer más de lo que debían y eran muy altos pero con problemas en la columna y dificultad para caminar. No es este tipo de personas. Lo que se describe aquí son hombres grandes con todas las habilidades que una persona de 1,70 m puede tener, pero solo que probablemente estamos hablando de personas que medían más de 2 metros, 3 metros o más de 3 metros de estatura. Y les voy a decir cómo es que uno puede saber más o menos la estatura exacta que habrían tenido estos gigantes. Pero noten que lo que sucede aquí es que estos gigantes, lo que nos dice el versículo 4, es que había gigantes en la tierra en aquellos días, en los días de Noé, esos son los días, cuando los demonios se unieron a mujeres, dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En otras palabras, que no solo hubo una raza de gigantes antes del diluvio, sino que también hubo una raza de gigantes después del diluvio. Aunque yo creo que probablemente fue aminorándose o reduciéndose el número de este tipo de personas. Pero es claro el versículo 4, que no solamente en los días de Noé hubo gigantes, sino también después de los días de Noé, que habrían sido los días del diluvio, hubo gigantes en la tierra. Y la misma Biblia confirma esto en el libro de Números. ¿Se acuerdan cuando los espías de Israel son enviados a inspeccionar la tierra de Canaán? En Números el capítulo 13, ellos tenían que inspeccionar la tierra y saber cuándo y dónde atacar. Y cuando llegan allí a la tierra de Canaán, dice el versículo 32, Números 13, 32, estamos hablando de cientos de años después de Génesis 6, obviamente, ¿verdad? Ya estamos en el tiempo de Israel, de Moisés. Dice Números 13, 32, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. Dice el versículo 33, también vimos allí gigantes. Y es la misma palabra de Génesis 6, Nefilim. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que yo creo que el mismo relato bíblico confirma de que estamos hablando de personas que tenían una estatura desde nuestra perspectiva sobrenatural. Había sido producida esta raza por la unión de ángeles caídos con mujeres, con seres humanos. Y este había sido el problema. Una raza gigantes de opresores, de violentos, por lo que nos dice Génesis 6, en la segunda parte del versículo 4. Hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos son hombres violentos, son hombres opresores. Estos son hombres que estaban adueñándose de la civilización y gobernando la civilización en un acto general humano de rebelión contra Dios. Y todo tipo de depravaciones habrían estado cometiendo allí. Y podemos recordar a Goliat, que aparece también incluso más adelante en Primera de Samuel como uno de estos gigantes que habría sido, aparte del pasaje de Números que leímos. Ahora, hace 2 semanas compré un libro
El libro se titula Los gigantes antiguos que gobernaron América. Los gigantes antiguos que gobernaron América. Este libro lo escribió Richard Dewhurst. Era un periodista, investigador, y él se puso a investigar los descubrimientos que para el boom de la arqueología en el mundo entero, en los 1800 y comenzando los 1900, empezaron a descubrir cosas de civilizaciones antiguas en todo el mundo, en el Medio Oriente, sobre todo en Europa, y también en Estados Unidos. Y en Estados Unidos y en otros lugares también, incluso acá en Ecuador, pero en Estados Unidos, sobre todo, empezaron a encontrar a finales o la segunda mitad de los 1800 huesos de gente gigante. Huesos de gente muy, muy grande. Y estuve leyendo y repasando este libro. Está documentado con fotos y está documentado con la estatura de estos esqueletos que encontraron. A veces solo los cráneos, a veces solo el fémur o una parte o algún miembro del cuerpo. A veces incluso casi todo el esqueleto completo. Y la medida que se le daba a estos personajes era una medida realmente bestial desde nuestra perspectiva. Había todo tipo de gigantes, desde gigantes que medían 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros o 3 metros y medio, o casi, algunos llegando incluso casi a 4 metros de estatura. Y estos son personas que medían esto con toda la agilidad y la fuerza que les daría esa estatura. Ahora, ¿no les parece interesante que ustedes y nosotros nunca hayamos escuchado de algo como eso? ¿Por qué no vemos esto en Discovery Channel, en National Geographic? ¿Por qué no nos dicen esto? Bueno, es más de lo que ya les he dicho acerca de cómo nos controlan la realidad. Y comencé a hacer una pequeña investigación sobre por qué es que no sabemos nada de esto. ¿Por qué es que no sabemos nada de esto? Un avión acaba de pisar por ahí, creo que fue así. Un cohete, un avión, es algo creo. No estoy haciendo nada, estoy igual. ¿Qué tú me quieres decir? Ok. Muy bien. Bueno, voy a probar este. Bueno, comencé a hacer una pequeña investigación acerca de esto y de estos descubrimientos, y en este mismo libro, el autor Richard Dewhurst, él relata que estos hallazgos en Norteamérica fueron intencionalmente encubiertos o destruidos o negados, diciendo que eran teorías de conspiración, que granjeros que encontraban estos huesos a veces de dinosaurios, los hacían pasar como huesos de personas que eran gigantes solo para ganar dinero o para ganar fama o para ganar popularidad. Y todo se lo comenzó a negar en los 1800 y 1900 como si fuesen teorías de conspiración, pero que realmente no es real, no es algo real. Ahora, el problema es que hay fotos. Ya para 1800 habían fotos. Y hay fotos de algunos de estos descubrimientos y hallazgos, lo cual es muy difícil de negar. Pero no solo eso. También encontramos una conexión muy, muy interesante. Ustedes saben de un movimiento filosófico que surge en los 1800. Muy, muy importante, especialmente para el mundo secular, que niega a Dios, que niega la Biblia y especialmente que niega la creación. Y ese es el movimiento filosófico del darwinismo, la evolución de Darwin, que básicamente enseña que los que sobreviven son los más fuertes. Y se supone que esa es la historia nuestra, de nuestra humanidad y de la tierra y de la creación, que los que estamos aquí, los seres superiores que estamos hoy, animales superiores o personas superiores, estamos aquí porque hemos sido los más fuertes. Hemos sobrevivido, hemos luchado, nos hemos acomodado a nuestro ambiente y por eso hemos logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Pero básicamente la teoría es el más fuerte sobrevive, la especie más fuerte sobrevive, los más débiles perecen, desaparecen y son destruidos. Ahora, ustedes saben que esta teoría de la evolución se hizo tan popular y se hizo muy popular en los magnates de Estados Unidos y de Europa, como Rockefeller, Carnegie, Ford y otros más. Ellos pensaron que el darwinismo les daba la lógica o la filosofía perfecta para tratar de controlar a las masas, para tratar de deshacerse de lo que ellos pensaban eran razas más débiles, y esa es una de las razones por las que Rockefeller y otros más apoyaron el nazismo alemán, que nacería más tarde. Ellos creían que la raza blanca era superior.
y la evolución encajaba perfectamente en esos planes. Por lo tanto, cuando estos huesos de gigantes empezaron a ser encontrados, ellos negaron esto con su dinero y su financiamiento y un instituto que smithsoniano que se llama, que ellos financiaban, negaron de diferentes maneras así y hicieron propaganda en contra de estos hallazgos. ¿Por qué? Porque el hallazgo de huesos de gigantes no es otra cosa que una confirmación de lo que la Biblia enseña, de lo que Génesis capítulo 6 enseña, que hubo gigantes en la tierra, no solo antes del diluvio, sino también después del diluvio. Y que esa es la razón por la que estos huesos han sido encontrados en diferentes países del mundo entero. Básicamente, esta es la evidencia de que el darwinismo es una farsa, de que es falso, y eso obviamente le quita toda la lógica que necesitan los magnates para tratar de hacer lo que siempre han querido hacer, de controlar a la humanidad. Pero es tan interesante esto que uno podría hacerse la pregunta: ¿y cómo siguieron sobreviviendo los gigantes después del diluvio? Se supone que Dios terminó con ellos. A los ángeles los envió a prisiones eternas para que esperen al día del juicio. Y a esta raza de gigantes que aparece en el versículo 4 junto a Noé, ellos todos perecieron en el diluvio. Pero el versículo 4 es claro de que hubo también después gigantes. Números 13:33 es claro que había gigantes todavía después del diluvio, y Goliat es una evidencia de esto, y los hallazgos de huesos que han sido destruidos o negados con toda su evidencia en el tiempo moderno son otra evidencia de que siguió habiendo gigantes. Incluso estos huesos fueron encontrados con armas, eran reyes porque eran encontrados con coronas o con artefactos en su cuerpo que indicaban que estos hombres eran líderes. Ellos gobernaban, ellos lideraban, y lo hacían, por lo que vemos aquí, con violencia. Así que la explicación a eso la Biblia no nos lo dice, y es probable, algunos piensan que otros ángeles hayan podido cometer el mismo pecado que cometieron en el capítulo 6, pero no con la envergadura o el alcance con la que lo hicieron los del capítulo 6. Y eso podría explicar cómo de nuevo hubo una raza de gigantes después del diluvio. Sin embargo, hoy todo apunta a que ya no están entre nosotros. Dios ha terminado de lidiar con esa raza. ¿Saben cuál era el problema aquí? Que Satanás quería pervertir a la raza humana, creando una raza diferente. Es algo parecido a lo que está detrás del movimiento transgénero. Es pervertir a la raza humana, mezclándola con todo tipo de depravaciones, o incluso mezclándola con demonios, pero la idea es pervertir a la raza humana y destruirla de esa manera para provocar una autodestrucción. Y esa es la razón por la que, noten el versículo 5, dice Génesis 6:5, dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este debe ser uno de esos versículos que no se vuelve a repetir en toda la Biblia, ¿verdad? No había otra cosa sino pensar el mal. Y de paso, este versículo nos enseña que el pecado nace en la mente. El pecado nace en la mente y se materializa solamente después de haberlo concebido en la mente. Y entonces, de nuevo, la paciencia de Dios tiene un límite, dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, a todos. Me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué pensarían de Dios ustedes si nosotros leemos desde el versículo 5, nos saltamos el 6 y leemos el versículo 7? Sería algo diferente, pienso yo. Algunos han tenido algún problema con el versículo 6, porque el versículo 6 dice que Dios se arrepintió. ¿Puede Jehová arrepentirse? Jehová se arrepintió. Pero noten que si no estuviese el versículo 6 aquí, el versículo 5 nos dice que Dios vio que el hombre solo pensaba mal en su corazón, y el 7, Dios dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado.
Pero esta figura que describe la emoción de Dios en el versículo 6 es importante porque nos dice que Dios en efecto destruye toda la humanidad, pero no sin dolor. No lo hace como un Dios frío y calculador, sino como un Dios que con el dolor de su alma y de su corazón no ve otra alternativa que destruir a la raza humana, porque si no la destruye, la raza humana terminaría destruyéndose a sí misma, creando otra raza diferente, una mezcla entre ángeles y seres humanos que Dios no tuvo la intención de crear. Y si la única manera en que el hombre podía ser redimido era por medio de la venida de Jesús, y Jesús, por lo tanto, tenía que ser un hombre, 100% hombre, para redimirnos a nosotros, ¿cómo podría venir Jesús de una descendencia mezclada con demonios? Eso habría sido imposible. Esto estaba malogrando todo el plan de Dios de restaurar al hombre y restaurar a toda la creación por medio de lo que Jesús vendría a hacer en el futuro, por medio del Mesías. Ese era el gran peligro también. Y de allí que Dios no ve otra alternativa que destruir a toda esta raza mezclada de seres humanos con ángeles y todo lo que hay en la tierra. Pero también terminamos con esta referencia de que a pesar de que el pecado del hombre no tiene límite, es lo que nos enseña este pasaje, el pecado del hombre no tiene un límite. La paciencia de Dios sí tiene un límite. Y también al final del versículo 8 vemos el rayo de esperanza, y este rayo de esperanza nos dice que la gracia de Dios es ilimitada. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de todo este caos y depravación, un hombre y su familia no dice que fue mejor que los demás. Aunque después se lo describe como un hombre justo, claro que sí. Pero lo primero que se dice de Noé en su introducción no es que era mejor que los demás, no es que era más justo que los demás, no es que era más obediente que los demás. La clave para entender esto es que Noé fue el único en hallar gracia ante los ojos de Jehová. Que en otras palabras no tuvo esto tanto que ver con Noé mismo, sino que tuvo que ver con Dios eligiendo a Noé. Porque Dios decidió que él debía hallar gracia ante sus propios ojos y hacer un plan por medio de Noé para resetear a toda la humanidad y continuar con el plan de redención y de reformar a todo el universo con la venida del Mesías, manteniendo la simiente humana intacta, sin los residuos o genes de la influencia de los ángeles caídos que encontramos en este capítulo 6. Así que ese es mi mejor intento por explicar un pasaje como este. Espero que haya traído alguna luz para ustedes y yo creo que de manera teológica hablando, lo que está haciendo Dios aquí, lo que está haciendo Moisés es mostrándole al pueblo de Israel cómo ningún pecado es suficiente para malograr el plan perfecto de Dios. Ni siquiera toda la humanidad uniéndose y poniéndose de acuerdo en destruirse a sí misma para que Dios ya no tenga nada que hacer con nosotros. El peor caso podría ser ese: vamos a destruirnos todos para que Dios no salve a nadie. Y así arruinamos sus planes. Ni siquiera eso funciona. Ni siquiera eso está fuera del control de Dios, porque siempre va a hallar a alguien delante de sus ojos que haya gracia y sus planes van a continuar. Así que el verdadero temor de nosotros no está en el temor de los reyes, en el temor de los magnates o los políticos que puedan hacer ellos con nosotros o con la iglesia. El verdadero temor es el Dios que está por encima de estos magnates, reyes y políticos, que realmente hace lo que Él quiere con su creación. Que incluso puede este Dios al que tú y yo adoramos, puede llegar al punto de permitir casi la ruina total, pensando lo que es impensable, lo inimaginable, lo que es casi increíble. E incluso llega a permitir que demonios se unan a seres humanos para crear una raza diferente. Este es el plan perfecto para arruinar el plan de Dios, y Dios lo permite solamente para demostrar que es imposible luchar contra Él. Es imposible luchar contra Dios. Él siempre va a ganar. Y mejor que estemos de su lado y no en contra de Él.
para tener siempre la victoria hasta el final. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu plan, por tus proezas, por tus acciones, por tu control soberano. Gracias, Señor, porque eres un Dios que te manifiestas en medio de la creación, no de forma fría ni calculadora, sino que tu creación te duele porque amas a tu creación. Es en medio de las catástrofes más grandes de la humanidad que nosotros podemos ver la luz de tu amor por esa humanidad. Incluso en medio del diluvio, incluso en medio de un acto que muchos podrían ver como el acto de un Dios despiadado que no es digno de ser adorado, que se atreve a destruir a toda la raza humana que Él mismo ha creado. Pero en ello, los que tenemos el entendimiento, el discernimiento, a los que nos has dado luz para ver tu revelación y tu palabra, encontramos que este fue un acto de misericordia. No permitiste que esa raza continúe, porque habríamos desaparecido todos y una raza diferente nos habría reemplazado en este mundo que no podía ser redimida, que no podía ser salvada, porque estaba ya mezclada y contaminada con genes de ángeles caídos. Y fue el diluvio el que nos salvó de esto. Fue el gran juicio del diluvio el que preservó a la humanidad, con un hombre y su familia construyendo una gran barca. Y en todo lo que tú hiciste, Señor. Y es así que vas a traer también un segundo juicio a toda la humanidad. Y nosotros lo esperamos. Y será también un gran acto, aparte de ira, también de misericordia. Y por ella vas a preservar a la humanidad, nos vas a redimir, a dar cuerpos glorificados para estar siempre en tu presencia, adorando y sirviéndote en este nuevo mundo. Gracias, Padre, por cómo haces las cosas. Instila en nuestros corazones esta confianza en un Dios que no es pequeño, sino que es grande. Y en un Dios que es capaz de permitir las peores atrocidades y desastres y problemas en nuestras vidas, sabiendo que siempre lo haces con el propósito de traer un bien mayor a nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.